La noche en que descubrí la verdad sobre lo que mi familia hacía con Preston Pharmaceuticals. Estaba trabajando hasta tarde en la oficina de mi padre. Como directora financiera e hija del director ejecutivo, se suponía que tenía acceso a todo. O eso creían ellos. Julia, cariño, trabajas demasiado, me decía siempre papá, dándome una palmadita en el hombro con orgullo paternal. Igual que tu viejo. Pero lo que realmente quería decir era, mantente ocupada con las tareas obvias. No mires demasiado de cerca las ocultas. No te preguntes por qué ciertos números no cuadran o por qué algunos archivos están marcados como acceso exclusivo para ejecutivos. Pero esa noche, agotada y frustrada después de otra reunión de la Junta donde mis preocupaciones habían sido desestimadas, decidí investigar más a fondo. Las irregularidades me habían estado molestando durante meses. Resultados de ensayos clínicos que parecían demasiado buenos para ser verdad. Presupuestos de investigación que fluctuaban salvajemente, y lo más preocupante, un patrón de pequeñas empresas farmacéuticas que se adquirían y luego, misteriosamente, se cerraban sus ensayos de medicamentos más prometedores. Estás paranoica, me había dicho mi hermano, Michael, esa misma mañana, apenas levantando la vista de su teléfono. Como director de operaciones, debería haber estado más preocupado. Los números están bien. Concéntrate en los informes trimestrales. Pero los números no estaban bien. Y después de que todos se hubieran ido por el día, finalmente encontré la prueba. Ocultos en una carpeta encriptada marcada como Proyecto Fénix, estaban los verdaderos resultados de los ensayos clínicos. No los que habíamos presentado a la FDA, sino los datos reales que mostraban que nuestro nuevo medicamento milagroso había fracasado espectacularmente. Peor aún, había causado efectos secundarios graves que habían sido cuidadosamente encubiertos. Mis manos temblaban mientras profundizaba. Correos electrónicos entre mi padre y el equipo de investigación ordenándoles alterar los datos. Registros financieros que mostraban millones en sobornos pagados para silenciar a los denunciantes y, lo más condenatorio de todo, la prueba de que habíamos estado adquiriendo y cerrando deliberadamente medicamentos competidores que podrían haber ayudado a la gente de verdad. Preston Pharmaceuticals, el legado de mi familia durante 3 generaciones, no solo estaba cometiendo fraude, sino que estaban suprimiendo activamente medicamentos que salvan vidas para proteger su cuota de mercado. Todavía estaba copiando archivos cuando sonó la línea privada de mi padre. El identificador de llamadas mostraba MSN, Martin Chen, nuestro jefe de seguridad. Señor, la voz de Chen resonó a través del altavoz. El sistema marcó un acceso no autorizado a los archivos del Proyecto Fénix. Mi sangre se heló. No había considerado que los archivos pudieran estar siendo monitoreados. Desde donde, la voz de papá era tajante. La computadora de su oficina, señor, comenzó Chen. Hace aproximadamente 1 hora. Una pausa. ¿Julia? Sí, señor. ¿Debería? No. Yo me encargaré. Pero pon el plan en marcha, por si acaso. El plan. Algo en su tono me hizo moverme más rápido, copiando todo lo que pude encontrar en una unidad encriptada. Apenas había sacado la unidad cuando la puerta de la oficina se abrió. Papá estaba parado allí, todavía con su chaqueta de cena de la gala benéfica a la que había asistido. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos. ¿Sigues trabajando hasta tarde, cariño? Solo poniéndome al día con algunos informes, dije, deslizando la unidad en mi bolsillo. Él entró en la oficina, cerrando la puerta tras de sí. Curioso lo de los informes, normalmente no requieren acceder a archivos de investigación clasificados. Julia, ¿cuánto has visto? Le sostuve la mirada fijamente. Suficiente. Asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que temía. Me temía esto. Siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien. Los ensayos fallaron, dije. Gente murió, y lo encubriste todo. Hicimos lo que era necesario. ¿Necesario? Mi voz se elevó. Enterraste evidencia que podría haber salvado vidas. Todavía estás comercializando ese medicamento como seguro. Baja la voz. Se movió hacia su escritorio, presionó un botón en su teléfono. Martín, procede. La puerta de la oficina se abrió de nuevo. Martin Chen entró, seguido por 2 hombres que nunca había visto antes.
¿Qué está pasando?, pregunté, aunque ya lo sabía. Estás teniendo una crisis, dijo papá suavemente. El estrés del trabajo, la responsabilidad, todo se ha vuelto demasiado. Yo no estoy. La instalación privada es muy discreta, continuó, como si no hubiera hablado. Tendrás la mejor atención que el dinero puede comprar. Me alejé de los hombres que se acercaban. No puedes hacer esto. Por supuesto que puedo. Soy tu padre. Su sonrisa era suave, razonable. Te estoy protegiendo. Como siempre. ¿Cometiendo fraude? ¿Hiriendo a gente? ¿Construyendo algo que perdurará? Su voz se endureció. Algo que ahora amenazas con destruir. Me lancé hacia la puerta, pero Chen fue más rápido. Su agarre en mi brazo era profesional, impersonal. Es tu decisión, dijo papá. Ir tranquilamente al centro, descansar, recuperarte. $2 millones en una cuenta privada cuando estés mejor. Oh. La amenaza flotaba en el aire. Pensé en los denunciantes que habían sido silenciados. ¿Cuántos de ellos simplemente habían desaparecido? ¿Cuánto tiempo hasta que estés bien, de nuevo? Quería decir, hasta que estuvieran seguros de que no hablaría. Dejé caer los hombros, proyectando derrota. ¿Puedo al menos empacar una maleta? Ya nos hemos encargado de eso. Chen señaló hacia la puerta, donde esperaba una pequeña maleta. Lo habían planeado. Probablemente lo tenían listo desde hacía semanas, por si acaso. Julia, la voz de papá se suavizó, esto es lo mejor. La compañía, el legado de nuestra familia, es más grande que cualquier persona. Lo miré de verdad al hombre que me enseñó lo que estaba bien y lo que estaba mal, que me había animado a decir siempre la verdad. Ahora estaba enterrando la verdad, junto con la libertad de su hija. Ya lo verás, dijo. Con el tiempo, lo entenderás. Dejé que Chen me sacara, pasando por las fotos familiares en la pared. Mamá, fallecida hace 10 años ya, sonriendo desde detrás de su escritorio como presidenta del consejo. Michael y yo en la graduación, ambos encaminados hacia nuestros roles predeterminados en el negocio familiar. Generaciones de Preston construyendo su imperio farmacéutico. Todo construido sobre mentiras. La unidad Flash se sentía pesada en mi bolsillo mientras tomábamos el ascensor privado al garaje. No me habían registrado. ¿Por qué lo harían? Solo era su niña rota, teniendo una crisis de salud mental. Los hombres de Chen me escoltaron a un coche que esperaba con vidrios polarizados. Mientras nos alejábamos de la reluciente sede de Preston Pharmaceuticals, vi a mi padre observando desde la ventana de su oficina. Levantó la mano en lo que pareció un saludo de despedida. No tenía idea de que realmente era un adiós. El centro es muy cómodo, dijo Chen desde el asiento delantero. Habitación privada, acceso al jardín, todas las comodidades. No dije nada, dejándoles pensar que estaba sedada por lo que fuera que habían puesto en mi agua en la oficina de papá. Movimiento de novato, la verdad. Lo había visto venir y solo había fingido beber. 3 horas más tarde, me entregaron en Aurora Grove Wellness Center, una hermosa finca enclavada en las montañas de Berkshire. El tipo de lugar al que las familias ricas enviaban sus problemas para que desaparecieran. Bienvenida, señorita Preston, dijo la enfermera de admisión con calidez. La cuidaremos muy bien. Estoy segura de que lo harán, pensé. Justo hasta que me escape. La unidad Flash seguía en mi bolsillo, embriagada de secretos que podían derribar un imperio. Mi padre pensaba que estaba comprando mi silencio con $2 millones y una celda acolchada. Lo que realmente había hecho era darme todo lo que necesitaba para destruirlo. Le sonreí a la enfermera, interpretando mi papel. Gracias. Estoy muy cansada. Por supuesto que lo está, querida. Vamos a instalarla. Mientras me conducía al interior, ya estaba planeando. La libertad estaba a un paso, y la verdad, mi verdad, estaba a punto de salir a la luz. Pensé en mi madre, en lo que pensaría de todo esto. Sabía que me apoyaría. Sabía que este legado manchado debía destruirse. Creían que estaba sufriendo un colapso. En realidad, apenas estaba empezando.
El centro de bienestar Aurora Grove era una prisión disfrazada de paraíso. Los jardines eran preciosos, el personal siempre amable, y cada ventana tenía cristales irrompibles. Tu padre llama a diario para saber cómo vas, me decía la doctora Wells durante nuestra sesión matutina. Está muy preocupado por tus delirios. Yo sonreía vagamente, interpretando a la paciente modelo. La medicación ayuda. Todo me parece más claro ahora. Ella tomaba notas en su expediente. A todos les encantaba tomar notas, documentando mi supuesta recuperación de fantasías paranoicas sobre fraude corporativo. Lo que no sabían era que yo también estaba documentando todo. La memoria USB con los secretos de Preston Pharmaceutical estaba a salvo, escondida en el único lugar donde nunca buscarían, dentro del crucifijo de plástico barato que me habían permitido conservar para el consuelo religioso. Pero esa no era la única prueba que estaba recopilando. Cada día, añadía datos a mi inventario mental, rotaciones del personal, protocolos de seguridad, horarios de entrega. Me hice amiga de otras pacientes, especialmente de aquellas que tenían sus propios motivos para querer salir. Como Sofía, la esposa de un gestor de fondos de inversión que amenazaba con exponer su esquema Ponzi. Todos dijeron que yo también estaba loca, susurraba durante la terapia de arte. Resulta que tener razón se parece mucho a estar loca. O Marcus, un ex ejecutivo tecnológico cuya depresión coincidió con el descubrimiento de las operaciones de minería de datos de su empresa. Él me enseñó a hackear la supuestamente segura red Wi-Fi de las instalaciones durante nuestro tiempo libre compartido. La mejor prisión, explicaba, es aquella donde los reclusos creen que se merecen estar allí. También tenía una aliada inesperada en el exterior, Sarah Gian, una investigadora junior que había trabajado en los ensayos fallidos de los fármacos. Se había puesto en contacto conmigo a través de un correo electrónico cuidadosamente encriptado enviado durante una de mis sesiones de Internet autorizadas. También guardé copias, escribió. Y sé dónde están enterrados los cadáveres. Literalmente, en un caso. Déjame ayudarte. Lenta, metódicamente, construí mi red y planifiqué mi escape. La seguridad de las instalaciones era buena, pero estaba diseñada para mantener *dentro a pacientes inestables, no para detener a una mujer con la mente clara, recursos y determinación. 3 meses después de mi tratamiento, hice mi jugada. Empezó con una alarma de incendio a las 3 de la madrugada. No era un incendio real, solo un astuto programa que Marcus había insertado en el sistema. Mientras el personal corría para seguir los protocolos de evacuación, me escabullí por la entrada de la cocina, usando una tarjeta de identificación que había clonado cuidadosamente durante mi trabajo voluntario, en la oficina administrativa. Un coche me esperaba, conducido por Sarah, quien había corrido un riesgo considerable al venir en persona. El equipo de seguridad de tu padre me vigila semanalmente, dijo mientras nos alejábamos a toda velocidad. No tienen ni idea de que fui yo quien te alertó por primera vez sobre los ensayos. Me cambié de ropa en el asiento trasero, transformándome de paciente a profesional. ¿A dónde vamos? A un lugar donde nunca te buscarán. Ese lugar resultó ser una pequeña startup tecnológica en Seattle, dirigida por el antiguo protegido de Marcus. Necesitaban un CFO que entendiera tanto de finanzas como de ética. Yo necesitaba una base de operaciones e ingresos legítimos que no pudieran ser rastreados hasta Julia Preston. Emma Walsh fue contratada al día siguiente, con referencias y antecedentes impecables, todos cuidadosamente construidos por la red de expertos tecnológicos desilusionados de Marcus. Tu padre se está volviendo loco tratando de encontrarte, informó Sarah durante una de nuestras videollamadas seguras. Ha contratado investigadores privados, ha presionado a la policía local. ¿Realmente cree que has sufrido algún tipo de colapso y te has perdido? ¿Qué hay de Michael? Tu hermano ha sido nombrado CFO interino. Él está. Dudo. Está impulsando nuevos ensayos. Más agresivos. Mis manos se cerraron en puños. Más encubrimientos. Peor aún. Están probando en poblaciones vulnerables. Personas a las que no se echará de menos si algo sale mal. Esto no podía seguir así, debía ponerle un alto. Tenía que moverme con cuidado. Simplemente exponer las pruebas no era suficiente. Preston Pharmaceuticals tenía demasiados amigos en las altas esferas, demasiadas maneras de enterrar la verdad.
Necesitaba construir un caso hermético que ni siquiera su ejército de abogados pudiera desmantelar. El tiempo apremia, y las vidas que están arruinando no pueden quedar impunes. Durante 2 años, viví como Emma Walsh. En Seattle, en el mundo de la tecnología, me gané la confianza y el respeto de muchos, mientras en silencio seguía recolectando pruebas. Sarah se encargaba de mantenerme al tanto de todo lo que hacía Preston Pharmaceuticals, documentando cada infracción, cada encubrimiento. Marcus, que había orquestado su propia recuperación y posterior liberación, fue esencial para establecer canales de comunicación seguros con otros informantes, ex empleados, sujetos de investigación, familiares de las víctimas, todos ellos con piezas del rompecabezas. Sofía, ahora libre y divorciada, usaba su talento financiero para rastrear el dinero, empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales, fondos secretos para sobornos. Todo quedó documentado y verificado. Se están volviendo descuidados, me dijo. Tu hermano no tiene tu visión para los números. Está dejando huellas por todas partes. La pieza final vino de una fuente inesperada, la antigua asistente de mi madre, ahora jubilada. Me contactó a través de Sarah y me reveló que mi madre había guardado sus propios archivos secretos antes de su conveniente ataque al corazón hace 10 años. Ella sabía que algo andaba mal con los datos de los ensayos clínicos, me dijo la asistente. Iba a exponerlo todo. Y luego, de repente, murió. Causas naturales, dijeron. Pero nada sobre Preston Pharmaceuticals era natural. Sarah me mantenía informada sobre mi familia. Papá mostraba signos de estrés, bebía más, dormía menos. Michael vivía a lo grande con el dinero de la empresa, salía con supermodelos y tomaba decisiones cada vez más erráticas. Se creen invencibles, decía Sarah. La gran familia Preston, por encima de la ley. Todos son invencibles hasta que dejan de serlo, le respondí. Al tercer año, mi caso era sólido como una roca. Cada prueba verificada, cada testigo preparado, cada documento autenticado. La SEC estaba construyendo en silencio su propia investigación basándose en pistas anónimas, y la FDA estaba revisando los datos de los ensayos clínicos con creciente preocupación. Era el momento. Elegí la junta anual de accionistas para mi regreso. Papá siempre hacía de ella un gran evento, cientos de inversores, cobertura mediática, una celebración del continuo dominio de Preston Pharmaceuticals en la industria. Este año sería diferente. Me paré frente al espejo de mi habitación de hotel, transformándome de nuevo en Julia Preston. La ejecutiva tecnológica de Seattle desapareció, reemplazada por la hija pródiga que regresaba de sus crisis. Mi teléfono vibró. Sarah, la seguridad se ha actualizado desde que te fuiste. Nuevos protocolos, nuevo equipo. Pero no lo suficiente, dije, pensando en los códigos de acceso que Marcus había conseguido. ¿Está todo en su lugar? Agentes de la SEC están en espera. Representantes de la FDA, también. Y hizo una pausa. Hay algo más que deberías saber sobre la muerte de tu madre. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué pasa? Encontré su informe de autopsia real. El que no se hizo público. Su voz era sombría. Julia, no fue un ataque al corazón. La toxicología. Envenenamiento, terminé, con hielo en las venas. Dime todo. Quiero saber exactamente qué hicieron. Mientras me lo contaba, sentí que los últimos rastros de duda o misericordia se desvanecían. Ya no se trataba solo de fraude corporativo. Se trataba de asesinato, corrupción y una familia que había perdido su alma en la búsqueda de ganancias. Mañana, el imperio Preston caería. Y yo estaría allí para verlo arder. Revisé mi reflejo por última vez. Traje profesional, maquillaje perfecto, ni un indicio de los últimos 3 años visible en mi rostro. Me veía exactamente como la hija que intentaron borrar. Pero ya no era esa mujer. Esa Julia Preston había muerto en un centro de rehabilitación en las montañas hace 3 años. Esta Julia Preston había regresado por venganza. Y tenía las pruebas. La junta anual de accionistas de Preston Pharmaceuticals se celebraba en el gran salón de baile del Ritz-Carlton. Hace 3 años, yo habría estado en la mesa principal,
revisando informes trimestrales y proyecciones de beneficios. Hoy, observaba desde el vestíbulo cómo los inversores entraban en fila, todos ansiosos por escuchar sobre otro año récord. Si tan solo supieran que financiaba realmente su dinero. Me sentía extraña, casi espectral, al borde de la acción pero fuera de ella. 3 años planeando cada detalle de este momento. 3 años sintiendo la rabia y el dolor hervir lentamente bajo mi piel. Ajusté mi tarjeta de visitante, sintiendo la frialdad del plástico en mis dedos temblorosos. Era asombroso lo que las habilidades de hacker de Marcus podían lograr. No me reconocerían. Me habían reducido a una caricatura, una mujer mentalmente inestable que se encontraba encerrada lejos de todo. Están buscando a Julia Preston, la paciente mental, me había dicho Sara por el auricular. No a Julia Preston, la ejecutiva corporativa. Tu padre le ha dicho a todo el mundo que estás en una institución en Suiza. Ni siquiera están buscando aquí. Una sonrisa amarga curvó mis labios. La tapadera de papá, irónicamente, me había ayudado. Todos esperaban una mujer destrozada, no a alguien que había pasado 3 años construyendo un caso contra su propia familia, reconstruyendo mi vida ladrillo por ladrillo con un solo propósito. El salón de baile estaba repleto cuando me deslicé dentro. Mi padre estaba de pie en el podio, con su cabello plateado e imponente en su traje perfectamente confeccionado. Michael estaba sentado a su derecha, hojeando su teléfono con su habitual expresión aburrida. Siempre tan distante y preocupado por nimiedades. Yo, en cambio, había estado obsesionada. Preston Pharmaceuticals continúa liderando la industria en tratamientos innovadores, decía papá. Nuestros últimos ensayos clínicos muestran tasas de éxito sin precedentes. Sentí un escalofrío. Pensé en los datos reales de los ensayos ocultos en mis archivos encriptados. Las muertes encubiertas. Los resultados falsificados. El veneno que habían estado vendiendo a la gente. ¿Y ahora? Me complace anunciar nuestra nueva iniciativa, en realidad dije, poniéndome de pie en medio de la multitud, sintiendo cada latido de mi corazón como un tambor de guerra. Me gustaría hacer un anuncio primero. El silencio cayó como una losa sobre el salón. Sentí todas las miradas fijas en mí. Papá entrecerró los ojos hacia la audiencia, sin reconocerme al principio. Entonces su rostro se puso pálido. Por un segundo vi el miedo puro destellar en sus ojos. ¿Julia? Hola, papá. Empecé a caminar hacia el podio, sintiendo el peso de cada paso. Tenía que ser valiente. Tenía que hacer esto. No solo por mí, sino por mamá, por todas las víctimas. ¿Señorita? Antes de que alguien haga algo precipitado, dije en voz alta, mi voz resonando en el silencio. Tal vez quieran encender CNBC ahora mismo. Alguien lo hizo. En las pantallas masivas alrededor del salón de baile, apareció el titular de última hora. Preston Pharmaceuticals bajo investigación federal. SEC y FDA allanan la sede corporativa. Michael, ladró papá. ¿Qué has hecho? ¿Yo? Llegué al escenario. La distancia entre nosotros era palpable, no solo física, sino un abismo de secretos y traiciones. Solo organicé la evidencia. ¿Todos esos archivos que pensaste que habían desaparecido conmigo? Han pasado los últimos 3 años siendo verificados por investigadores federales. Las manos de papá se aferraron al podio con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. Julia, no estás bien. Necesitas ayuda. Esa es tu respuesta para todo, ¿no? Lo interrumpí, mi voz llena de una amargura que había estado cultivando durante años. Cualquiera que amenace a tu preciosa compañía debe estar loco. Justo como mamá estaba loca cuando descubrió la verdad sobre los ensayos. Tu madre murió por causas naturales, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Sabía que estaba mintiendo. Podía verlo en sus ojos. Saqué mi teléfono, lo levanté. En realidad, tengo su verdadero informe de autopsia. El que muestra niveles letales de tu droga milagrosa en su sistema. El que prueba que la asesinaste cuando amenazó con exponerte. El salón estalló en caos. Inversores comenzaron a gritar preguntas. Reporteros que habían estado cubriendo el evento corporativo estándar de repente tenían una historia mucho más grande.
No puedes probar nada, se burló Michael, pero su rostro se había puesto ceniciento. Su arrogancia habitual se había evaporado, reemplazada por el pánico. ¿Que no puedo? Me giré para dirigirme a la multitud, mi voz llena de una convicción renovada. Durante los últimos 3 años, he estado recopilando evidencia. Datos reales de ensayos clínicos, registros financieros que muestran millones en sobornos y dinero para silenciar bocas, testimonios de investigadores, sujetos de prueba, incluso antiguos ejecutivos. Todo estaba allí, esperando ser revelado. Está delirando, intentó papá, pero su voz temblaba. Su control se estaba resquebrajando, revelando la fragilidad debajo de su fachada de poder. Era el principio del fin. ¿Seguridad? Sáquenla de aquí. Su equipo de seguridad está ocupado con agentes federales. Sonreí. Y hablando de agentes federales. Justo a tiempo, las puertas del salón de baile se abrieron de golpe. Agentes del FBI irrumpieron, seguidos por investigadores de la SEC y funcionarios de la FDA. William Preston anunció el agente principal, queda arrestado por fraude de valores, conspiración y asesinato en primer grado. Papá me miró fijamente mientras se acercaban con las esposas. Todo lo que hice, dijo en voz baja, fue para proteger esta empresa. Nuestro legado. No respondí. Todo lo que hiciste fue para proteger tu propio poder. Incluso si eso significaba matar a tu esposa, destruir a tu hija, herir a innumerables inocentes. Te arrepentirás de esto, siseó Michael mientras los agentes se movían para arrestarlo a él también. No eres nada sin esta familia. Observé cómo se llevaban a mi padre y a mi hermano esposados. Los grandes hombres Preston, finalmente enfrentando las consecuencias. Sara apareció a mi lado. La antigua asistente de tu madre está aquí, lista para testificar sobre lo que realmente sucedió hace 10 años. Asentí. Asegúrate de que esté protegida. Todavía tienen amigos que podrían intentar silenciarla. Las siguientes horas fueron un torbellino de entrevistas federales, declaraciones a la prensa y accionistas en shock tratando de salvar sus inversiones. Las acciones de Preston Pharmaceuticals ya estaban en caída libre. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sara mientras veíamos a los agentes empaquetar pruebas de la oficina de papá. Ahora tomé la foto familiar de su escritorio, mamá, papá, Michael y yo, todos sonriendo para la cámara, todos pretendiendo ser perfectos, ahora la verdad sale a la luz. Toda ella. Sentía una calma extraña, un alivio profundo, aunque el dolor de la traición aún punzaba. Sabía que esto era lo correcto, lo que mamá hubiera querido. En las semanas siguientes, el imperio Preston se desmoronó. Las pruebas eran irrefutables, los testigos creíbles, el rastro de papel innegable. Papá y Michael enfrentaron múltiples cadenas perpetuas. La empresa fue puesta bajo supervisión federal. Se trajo una nueva administración para salvar lo que se pudiera salvar. Los medicamentos tóxicos fueron retirados del mercado. Y la investigación comenzó a centrarse en ayudar a las personas en lugar de simplemente obtener ganancias. Testifiqué en su juicio, exponiendo cada detalle de sus crímenes. Papá nunca me miró. Era como si hubiera desaparecido, tragado por la vergüenza y la ira. Michael intentó llegar a un acuerdo, ofreciendo testificar contra nuestro padre, pero los fiscales no lo necesitaban. Tenían todo lo que necesitaban. La prensa lo llamó el escándalo farmacéutico de la década. Se compraron los derechos para películas, se escribieron libros. Todos querían saber cómo la princesa Preston había derribado el corrupto imperio de su propia familia. Pero no me interesaba la fama. Nunca me interesó. Yo tenía una misión diferente ahora, una promesa que cumplir. 6 meses después de los arrestos, estaba de pie junto a la tumba de mi madre. La causa oficial de la muerte había sido actualizada, su asesinato finalmente reconocido. Lo hice, mamá, dije en voz baja. Terminé lo que empezaste. La brisa suave acariciaba mi rostro, y sentí como si ella estuviera allí, en paz al fin. Sara se unió a mí, cargando una pila de papeles. La nueva junta directiva quiere que asumas el cargo de CEO, dijo. Ayuda a reconstruir la empresa de la manera correcta. Consideré la oferta. La oportunidad de transformar Preston Pharmaceuticals en lo que debería haber sido siempre. Una empresa que realmente ayudara a las personas.
Que honrara el espíritu de curación y compasión que mamá siempre defendió. Con una condición, dije. Que le cambiemos el nombre a mamá. Sara sonrió. Catherine Pharmaceuticals asteriscos y asteriscos suena bien. Coloqué flores en la tumba, pensando en el legado y la verdad, y el verdadero significado de la familia. Papá y Michael pasarían el resto de sus vidas en prisión, pagando por sus crímenes. El imperio corrupto que habían construido se había derrumbado. Pero algo nuevo podría surgir de las cenizas. Algo honesto, algo bueno. ¿Lista para empezar a trabajar?, preguntó Sara. Lancé una última mirada a la tumba, luego me volví hacia el futuro. Siempre. El peso de la responsabilidad era enorme, pero me sentía preparada. Un año después, estaba sentada en la oficina del CEO, mi oficina, revisando los últimos resultados de los ensayos clínicos. Resultados reales, esta vez, que mostraban ser prometedores para el tratamiento de afecciones previamente incurables. Catherine Pharmaceuticals, el nombre nuevo brillaba en el membrete, era un símbolo de esperanza. Todavía sentía su ausencia cada día, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Había honrado su memoria y empezado a construir un futuro mejor, uno basado en la verdad y la curación. En la pantalla de mi ordenador saltó una alerta de noticias: William Preston hallado muerto en celda de prisión. Aparente suicidio. Cerré la alerta sin siquiera leerla. El pasado, simplemente, ya no existía para mí. Ahora tenía una empresa que dirigir, personas a las que ayudar, errores que enmendar. El teléfono vibró en mi escritorio. Un mensaje de Marcus: tu padre dejó una carta para ti. Quémala, respondí sin dudarlo. Algunos capítulos de la vida, era mejor dejarlos cerrados para siempre. Catherine Pharmaceuticals prosperaba. El precio de nuestras acciones se recuperaba a medida que los inversores reconocían nuestro compromiso, inquebrantable con una investigación y un desarrollo éticos. Aquella misma ambición desmedida que había corrompido a mi padre, ahora la canalizaba para salvar vidas. Esa era mi nueva motivación. Sara tocó suavemente a la puerta. ¿Lista para la reunión del consejo?, preguntó. Respiré hondo, recogí mis documentos, me acomodé la chaqueta y me levanté de mi silla. Ya no estaba más el retrato familiar que una vez presidió esta oficina, ocupando un lugar prominente. Lo había reemplazado por la foto de graduación de mi madre en la Facultad de Medicina. En esa foto, ella sonreía, llena de esperanza y de un propósito claro en la vida. Exactamente como me sentía yo ahora. Lista, afirmé con determinación. El legado de los Preston había muerto. Pero en su lugar, algo mucho mejor había florecido. He aprendido que, a veces, la mejor venganza no se encuentra simplemente en exponer la verdad. La verdadera victoria reside en construir algo honesto y valioso sobre las ruinas de las mentiras. Algo que valga la pena.